estemos más enamorados de ti, estemos más agradecidos de ti y querramos, Señor, exaltarte y bendecir tu nombre como tú mereces, Señor, ser exaltado, Padre. Ayuda a Pastor Marcel, a los que están trabajando con la guardería, Pastor Willy, con los niños, Señor, y que pues podamos, Señor, servirte como tú mereces ser servido, Padre. En el nombre de Jesús, amén. All right, pues esta es la última doctrina que vamos a estar considerando en este ciclo de Mateo, Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Y pues decidimos ponerle de título a esta lección el nombre de la doctrina, que es elección, pero en adición a eso añadimos la frase, el comienzo de toda bendición. Y esa frase surge de lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 3, que vamos a estar leyendo y estudiando y reconsiderando esta noche, y es muy probable que al comienzo de la próxima clase que tengamos, sea el día que sea, pues que lo volvamos a hacer. Así que mire en sus notas, por favor. La porción bíblica que consideramos es Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Si tiene su Biblia, también la puede poner ahí, tenerla cerca de usted. ¿Right? En nuestro estudio en esta noche, en cierta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de profundizar, obviamente, consciente de nuestras limitaciones, ¿verdad? En esta doctrina que se conoce como la doctrina, lo que Dios dice en cuanto a la elección incondicional. Elección incondicional. En el título debía haberle puesto elección incondicional, simplemente le puse elección, pero si usted quiere escribirle incondicional por arribita y eso, pues lo puede hacer, la parte superior de la palabra elección. Vamos a tratar de profundizar en esa doctrina de elección incondicional. Esa doctrina, no importa el país donde usted se encuentre, cuando se trata de cristianos, Dios te bendiga, es una doctrina que provoca incomodidad en muchas personas. Porque el hecho de que Dios incondicionalmente quiera escoger, seleccionar, predestinar a unas personas para la salvación, para algunas personas, pues eso representa una afrenta, ¿verdad?, a lo que ellos llaman la libertad humana, el libre albedrío que todo ser humano tiene. No es mi intención en este momento, pues, contestar esa incomodidad que muchas personas tienen, pero mi esperanza es que a través de las semanas que vamos a estar pasando estudiando la doctrina, pues el Espíritu Santo pues aclare cualquier incomodidad que alguna persona pueda tener. Es una doctrina que es bíblica, la Biblia enseña eso, no hay forma de evadirlo. La porción que tenemos hoy es una de las que es más clara sobre el particular. ¿Okay? Sin lugar a dudas, la doctrina de la elección incondicional es uno de esos muchos misterios que nosotros encontramos frecuentemente en el contenido bíblico. Por lo tanto, al tratar de profundizar en esta doctrina de la elección incondicional, en cierta forma estamos tratando de sumergirnos en una profundidad teológica, sumergirnos en términos de sumergirnos en una piscina, en un lago, en el mar, o lo que sea. Estamos tratando de sumergirnos en una profundidad teológica en la que ninguno de nosotros, empezando por mí, sabe nadar. ¿Me entendió? Right. Está ahí, está en la Escritura. No hay forma de decir que no está en la Escritura. Pero es nuevamente parte de esos misterios que la Escritura nos dice, de los cuales la Escritura nos presenta. La Biblia nos habla qué es lo que como creyentes debemos hacer cuando nosotros nos encontramos con esos misterios en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29,
Tenemos una instrucción sumamente clara sobre ese asunto. Proverbios 29. Si tiene su Biblia, pues busque su Biblia. Deuteronomio, debía haber dicho. Deuteronomio 29. ¿Ok? Ahí nos habla Moisés, es el que escribe el libro, humanamente hablando, el libro de Deuteronomio, y nos habla de las cosas secretas. Cosas secretas trata de cosas que usted y yo no sabemos. Cosas secretas se trata de cosas que nosotros no entendemos, misterios. Nos dice entonces que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas que usted y yo no podemos comprender, entender, discernir con la mente limitada que nosotros tenemos, esas cosas secretas le pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios. Sin embargo, hay cosas que no son secretas, que no son misterios. Hay cosas en la Escritura que han sido reveladas por Dios, que están claras, que podemos entender. Y en el caso de algunos de nosotros que llevamos relativamente bastante tiempo en lo que tradicionalmente se conoce como los caminos de Dios, ¿verdad? Pues a través del tiempo Dios, en su obra de renovación de nuestro entendimiento, nos ha permitido entender algunas cosas, algunos conceptos bíblicos. Y lo que la Escritura nos dice aquí en Proverbios 29 es que estas cosas secretas no son para nosotros tratar de discernirlas, tratar de investigar, tratar de invertir nuestro tiempo estudiando y escuchando aquí, escuchando allá y surfeando en el internet a ver lo que fulano de tal dice sobre tal o cual pasaje. Lo que nos dice es que cuando se trata de esas cosas que nosotros no podemos procesar con el conocimiento teológico que tengamos o con la capacidad intelectual que tengamos, entendamos que esas cosas, lo que es secreto es para Dios, es Dios, está en la dimensión de Dios, es pertinencia de Dios. Y por otro lado, lo que Dios nos dice es que estas cosas que han sido reveladas son para nosotros. Quiere decir que en esas cosas que están claras, que podemos nosotros entender, es donde usted y yo debemos invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, nuestro tiempo de estudio, nuestra meditación, nuestra consideración, nuestra determinación a recalibrar, como hemos dicho tantas veces. Dice entonces que las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, con el propósito de que nosotros pues cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que han sido reveladas, son para nosotros y nuestros hijos, para que las cumplamos siempre, ¿verdad? Para que nosotros y nuestros descendientes, cuando dice hijos, se refiere a los descendientes nuestros, porque lo que se esperaba en el momento en que se escribe esto es que las personas a las cuales Dios les concedía el conocer, revelar las verdades de Él a través de los instrumentos humanos que fuesen disponibles en ese tiempo, lo que se esperaba en aquel entonces y que se espera en el día de hoy es que primeramente nosotros nos esforcemos por estudiar la Biblia y que Dios nos conceda la capacidad de poder entenderla para nuestro beneficio, para que podamos servir a Dios y honrar a Dios y exaltar a Dios y bendecir a Dios y todas esas cosas que nosotros debemos hacer. Y para que se las pasemos a nuestros hijos, porque eso es nuestro rol, esa es nuestra responsabilidad primaria. Alguien dice amén, aleluya. That's it. Para ese propósito, a eso es que se refiere cuando dice, estas que son reveladas son para nosotros, nuestros hijos, nuestros descendientes, para que las cumplamos siempre, para que nuestros descendientes y nosotros las obedezcamos en todo momento. Una de estas cosas que son un tanto misteriosas, ¿verdad? En la Escritura, pues, es la doctrina de la elección. Hay un aspecto, cierto aspecto de esta doctrina de elección que está por encima de nuestra capacidad de procesar, de discernir, ¿right? Pues en esa dimensión pues nosotros no debemos entrar. Pero sí hay cosas con relación a la doctrina de la elección
que están claras, están reveladas, y ahí es donde vamos a entrar. Amén. All right. Y si en el proceso Dios quiere pues abrir los ojos de nuestro entendimiento, como le gusta a Él hacer con las personas que son humildes, que reconocen que yo no entiendo, pero yo quiero entender. No quiero entender para argumentar ni discutir con nadie, quiero entender para servirte mejor y para amarte mejor y para responder mejor a ti que pues eres increíblemente bueno, eres muy, muy excelso, ¿verdad? Y te deleitas en traer bendiciones a la vida de tus hijos. Una de las bendiciones, diría yo, más extraordinarias que cualquiera de nosotros podemos recibir es el asunto de ser elegidos por Dios. Charles Spurgeon decía, gracias a Dios que Él me eligió, porque por mi propia cuenta yo nunca lo hubiese elegido a Él. Y la verdad del caso es que, bíblicamente hablando, pues eso es totalmente correcto. La única forma que nosotros pues estamos unidos a Dios es porque Él nos eligió a nosotros. Porque previo a la elección que Dios ha hecho de nosotros, de lo cual vamos a estar hablando hoy en las próximas semanas, nosotros, dice la Escritura, que espiritualmente hablando estábamos muertos. Por consiguiente, con relación a lo que es este carácter espiritual, nosotros no teníamos la capacidad de poder responder. La Escritura dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locuras, right? Y no las puede entender. Aun cuando el hombre natural quisiera entender las cosas de Dios, no puede, porque las mismas necesitan ser entendidas espiritualmente. Amén. Pues quiere decir, sin duda alguna, que si nosotros estamos unidos a Dios en Cristo, por medio de Cristo, es porque Él se tomó la iniciativa, porque Él nos eligió a nosotros. Eso representa un desafío y, como dije hace un momento, gran nivel de incomodidad en muchas personas, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, lo que la Escritura enseña es que Dios, en su prerrogativa, desde antes de la fundación del tiempo, puso sus ojos sobre un grupo de personas, entre infinidad de personas, y a esas escogió. Nos dice la Escritura que cuando David, el pastorcito, siguiendo la dirección de Dios, decide enfrentarse al gigante Goliat, ¿verdad? ¿Sabe? Estaba convencido de que la gente decía, él es demasiado grande para poder ser vencido, y David decía, no, él es demasiado grande como para yo fallar, right? Con el plan que él tenía. Nos dice entonces que van a un riachuelo, un arroyo, y escoge, dice la Escritura, y escoge, la palabra escoge es muy significativa, escoge, y la implicación es que escoge entre las rocas que había, las piedrecitas o las rocas que había en ese arroyo, que definitivamente había más de 5. Amén. Entre esas escoge 5. Right? Y lo que dice la Escritura es que Dios, entre una humanidad enorme, decide escoger, oye, esta sirve para mi propósito, esta se ajusta para tal propósito y esta se ajusta para tal propósito. En la mente humana, pues una actitud como esa, pues no es muy fácil de procesar, porque si Dios es bueno, ¿por qué escoge a uno y a otros no? ¿Right? Lo que vemos entonces es que, pues, ¿cuántos de ustedes merecían ser escogidos de Dios? Levante la mano si usted merecía ser escogido de Dios. Levante la mano si usted conoce a alguien que merezca ser escogido de Dios. Para algunos de ustedes, pues, posiblemente en este momento ya saben, pues, que sería decir yo, pues sería algo incorrecto, y quizá usted mira para el lado y dice, no, pues yo levanto la mano, pues todo el mundo se va a reír y me van a mirar como diciendo, ¿qué le pasa a este o a esta, verdad? El asunto es que posiblemente a nosotros quizás no respondamos de esa forma, pero cuando se trata de algún familiar, cuando se trata de un hijo, cuando se trata de un padre, cuando se trata de alguien que es bien cercano a nosotros, lo que es emocionalmente o relacionalmente, pues entonces ahí es donde pues la doctrina se pone un poquito complicada, ¿verdad? Y pues la intención nuevamente no es clarificar todo lo que la
la doctrina nos tiene que decir simplemente que veamos lo que dice la Escritura. Amén. Y que tengamos el deseo de que Dios pues, nos ayude a poder entender lo que Él quiere que nosotros entendamos sobre esto. Le escribí ahí en el bosquejo, en las notas que usted tiene, ¿verdad? Una definición, si se puede llamar esa cosa de esa forma, de la elección incondicional. Vamos a leerla un momentito. Lo que dice es, la elección incondicional es la convicción o la creencia, podríamos añadir entre cristianos, ¿vale? Pero no hay espacio para poner todas esas cosas. La convicción o la creencia que propone que Dios ha escogido a personas de antemano para recibir la salvación. Y que en adición a eso, Dios habilita los corazones de esas personas para que puedan recibir el regalo de la salvación. La salvación es un regalo. ¿Right? La Escritura nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado, el salario del pecado, lo que nosotros nos hemos ganado, ¿verdad? Es muerte, es separación de Dios, es muerte espiritual, es separación de Dios espiritual. Pero inmediatamente dice, eso es Romanos 6:23, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que lo que sugiere la doctrina de la elección incondicional es que creemos que Dios ha escogido a personas de antemano para recibir la salvación y que ese Dios que las ha escogido las capacita, las habilita sus corazones para que puedan recibir el regalo de la salvación que se recibe a través del don de fe. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Y nos dice inmediatamente que es un regalo de Dios, no de nosotros, sino que es un regalo de Dios. La fe, nosotros no generamos fe. La fe que nosotros tenemos para creer es un regalo de Dios. ¿Right? Así que todo esto está íntimamente ligado con el asunto de esta doctrina que estamos considerando en esta noche. Y otra vez, sé que esto lo he dicho 3 millones de veces, pero por mucho tiempo estuvo metido en mi cabeza, años de cristiano, ¿verdad? El aspecto, el hecho o la posibilidad de que la palabra doctrina tenía una connotación negativa. Porque temprano en mi vida cristiana, pues yo escuché, ¿verdad?, que las doctrinas de hombres, eso son doctrinas de hombres, y pues doctrina de hombres pues tiene una connotación negativa, ¿verdad? ¿Sabes? Pero hay una cosa que se llama sana doctrina, que me tomó unos cuantos años de poder leer. Lo leí en la Escritura, pero nunca me detuve a ver de qué se trataba la sana doctrina. Right? Y ahí pues entonces pues fue un golpe que me impactó. Yo dije, espérate, pero yo he estado todos estos años entendiendo el asunto de la doctrina de una forma incorrecta. Lo he estado percibiendo como algo negativo. Y no, es algo simplemente positivo. Y como decimos nosotros aquí en Arroyo Habichuela, en lenguaje que todos podamos entender, cuando hablamos de las doctrinas de Dios, es lo que Dios dice sobre distintos asuntos en la vida cristiana. ¿Okay? Y cuando estudiamos la doctrina de la elección que estamos haciendo, simplemente estamos considerando qué es lo que Dios dice acerca del asunto de la elección cuando se trata de la salvación. Estamos entendiendo, ¿verdad? Right? No muy complicado, ¿verdad? Así que, pues, cuando hablamos de esta doctrina de la elección incondicional, estamos hablando de la creencia que propone que Dios ha escogido a personas de antemano para recibir la salvación y que habilita sus corazones para que puedan recibir el regalo de la salvación en el momento que Dios ofrece el llamado efectivo, eficaz, ¿verdad? Que todo el que ha nacido de nuevo, pues lo ha recibido en un momento dado. Y luego escribimos que Dios ofrece esa dádiva, ese regalo a las personas. Y lo próximo debe subrayarlo porque ahí es donde está la cosa que es importante para nosotros. Dios le ofrece esa dádiva a las personas que consistentemente están haciendo grandes donaciones de dinero a la iglesia. De ninguna forma. ¿Right? O sea, eso no se puede comprar. ¿Right? La bendición de Dios no se puede comprar.
Escriba por algún lado por ahí eso. Las bendiciones de Dios no pueden ser compradas. ¿Por qué vamos a escribir eso? Pues porque sabemos que esta es una de las prácticas que a través de la historia, difícil no entrar en el asunto, pero sabemos que a través de la historia, si conocemos la historia de la iglesia, y sobre todo la iglesia de la cual la mayor parte de nosotros venimos, entiéndase la iglesia católica, ¿verdad? Pues sabemos que hay un sinnúmero de cosas en la historia de la iglesia que no son muy bonitas que digamos. Y una de ellas es el asunto de las indulgencias, donde lo que se proponía era precisamente eso, que nosotros podíamos, a través de indulgencias, de pagar y sacrificios, recibir bendiciones de Dios. Entre ellas, la posibilidad de que podamos sacar un familiar mío que era un sinvergüenza y era un travieso durante toda su vida, murió. Ahora vamos a tratar de sacarlo de un lugar para moverlo a otro, y lo podemos hacer a través de proveer dinero y donaciones, y pues definitivamente pues sabemos que eso no es correcto. Amén. Por distintas razones. No es porque sea una doctrina católica, porque en el día de hoy iglesias supuestamente evangélicas como esta tienen la misma práctica. Right? Lo único que no le llaman indulgencia, le llaman semillas. Así que Dios ofrece esta dádiva a las personas no por méritos que ellos puedan tener. Regrese un poco momentáneamente a la enseñanza del domingo y ve de qué estamos hablando. No por méritos que las personas puedan tener, antes bien o en vez de eso, Dios ofrece esta dádiva, lo hace como una expresión de su inmerecida gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Now, la porción bíblica entonces es Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Vamos a leerlo primeramente, luego de eso vamos a volver a leerlo y yo me voy a tomar la libertad de tratar de hacer uno que otro señalamiento sobre los pasajes bíblicos, y entonces vamos a concluir la enseñanza identificando unas bendiciones espirituales que se desprenden, que comienzan, que son generadas por la elección. Si no hay elección, estas otras bendiciones que vamos a identificar no serían parte de la vida nuestra. Y pues nosotros disfrutamos y nos gozamos en, hopefully, ¿verdad? Debería ser de esa forma, en estas otras bendiciones, pero muy pocas veces no tenemos a considerar que el origen de eso es precisamente esta doctrina que muchas veces provoca incomodidad en la vida de las personas. Así que mire ahí en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, subraye eso por favor, a los santos y fieles, subraye la voluntad de Dios por favor, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito, subraye bendito, bendito. ¿Por qué razón? Porque esta porción bíblica, estos 12 versículos, right? De hecho, los 14, son lo que se conoce bíblicamente como una doxología. ¿Sabe que cuando terminamos el culto cantamos la doxología, verdad? Y en esencia lo que estamos es exaltando a Dios, nuestro Padre celestial, al Hijo, nuestro Redentor, al Eterno, al Consolador, el Espíritu Santo, unidos todos, ¿qué? Alabar. Una doxología es una exaltación, una alabanza a Dios, right? Sin embargo, Pablo está escribiendo desde la cárcel. La piña está bien agria, la calle está bien dura para Pablo. Sin embargo, a pesar de eso, comienza exaltando a Dios. Right? Y la palabra está bendito, es precisamente eso, una exaltación. Me estoy adelantando, perdónenme. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, subraye eso, que nos bendijo con toda bendición espiritual. De eso se trata la enseñanza, ¿verdad? En los lugares celestiales en Cristo, subraye en Cristo. Esa frase se repite mucho y esa frase
es fundamento, es pilar de nuestra vida cristiana. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque estamos en Cristo. Y en Cristo es que pueden realizarse muchísimas cosas. El problema que tenía el individuo, que la parábola que consideramos el domingo pasado nos presentaba, es el hecho de que esta persona había sido reformado exteriormente, pero no estaba en Cristo. Cristo no estaba en él. Amén. Él no estaba en Cristo porque Cristo no estaba en él. ¿Right? Y así que podía cambiar y podía cambiar de estilo de vida y ya no estar envuelto en las cosas que estaba, hacerse parte de una iglesia y dejar de fumar, dejar de beber, hacer las cosas que hacía, ¿verdad? Diezmar, ofrendar. Pero era cuestión de tiempo para que la cosa volviese a estar como estaba anteriormente, iba a estar peor. ¿Verdad? Pero el punto es porque no estaba en Cristo. Entonces Pablo nos dice, ¿verdad?, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió, subraye, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, por su amor, subraye por su amor que es clave, por su amor nos predestinó, subraye nos predestinó también, para ser adoptados, subraye adoptados. Tú ves, esto está, tú sabes, por donde quiera que tú te metas, ahí, tú sabes, no hay forma de, tú sabes, de leer rápido sin detenernos, ¿verdad? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo adeptos en el amado, que es Cristo Jesús. En Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él, Cristo, nos dio a conocer el misterio, subraye eso, el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este es el misterio que nos dio a conocer, familia. Versículo 10. El misterio consistía en el hecho de que Dios iba a reunir todas las cosas en Cristo. Está hablando en futuro, que todavía no se ha realizado. ¿Okay? De reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, al final de los tiempos. Así los que están en los cielos como los que están en la tierra, ¿verdad? Otra vez, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en Él, asimismo, tuvimos herencia, es Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido, subraye, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados, subraye, sellados, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esa palabra siempre se me complica. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la gloria de su alabanza. Así que vemos entonces aquí que tenemos bastante tela para cortar. Right? Así que vamos a ver nuevamente desde arriba, desde el primer versículo, a ver si podemos decir 2 o 3 cosas sobre esto y luego entrar a la otra parte de la enseñanza. Así que en el versículo 1 comenzamos viendo a Pablo identificándose a sí mismo, se identifica como apóstol, que quiere decir mensajero de Jesucristo, y luego dice que él es mensajero de Jesucristo, no porque él aplicó, preste atención que es importante, no porque él aplicó, no porque él hizo un viaje a Costa Rica y habló con el profeta, el apóstol Ronnie Chávez, y le llevó una ofrenda de $10,000 para que Ronnie Chávez le ungiera con aceite y esa cuestión y lo invistiera con apostolado. No fue de esa forma, right? Esa es la forma del día de hoy. Los apóstoles del día de hoy, así es como son apóstoles. Pero esa no es la forma bíblica, right? So,
Pablo, apóstol, mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios, conforme al plan soberano de Dios, quien escoge a Pablo. Y acuérdense que cuando Dios escoge a Pablo, Pablo era todo menos seguidor de Cristo. Era perseguidor de Cristo, asesino de cristianos. La persona que menos se esperaba que fuese escogida por Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Esta es la buena noticia, familia. ¿Right? O sea, si eso a usted no le da alegría y no le dan ganas de decir amén, aleluya, pues probablemente usted no ha entendido bien el Evangelio y no ha entendido bien quién éramos nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? No ha entendido bien la santidad de Dios, la pureza de Dios. Right? Okay. Por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esto está hablando de los que han sido apartados, santos en el sentido que han sido apartados por Dios, apartados del pecado para sí mismo. Dios los aparta del pecado, pero los trae para sí mismo. Importante entender esto. Y hechos santos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, de paso también. Así que por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, versículo 2, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa repetición simplemente enfatiza el hecho de que Cristo, al igual que el Padre, es divino. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 3, que le dije que subrayaba la palabra bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito quiere decir alabado sea, exaltado sea. Quiere decir digno del más grande de todos los elogios posibles. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en su gracia y providencia. Dios ya ha otorgado al verdadero creyente toda bendición, o sea, la totalidad de la bendición. Hay algunas iglesias que muchos de ustedes conocen, donde las personas como usted y como yo, que tenemos un origen evangélico como nosotros tenemos, y si fuéramos a una iglesia como esa, personas empezarían a orar por uno para que uno recibiera una segunda bendición, the second blessing, diríamos en inglés, right? Pues nadie necesita, todo verdadero creyente no necesita ninguna segunda bendición. Lo dice aquí, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición de carácter espiritual que ningún creyente pueda necesitar, ya la hemos recibido en el Señor Jesucristo. De eso que está hablando, ¿ok? Dios es la fuente divina espiritual de toda posible bendición, sea espiritual, eso en adición a lo que Pablo está diciendo. Eso lo añadí yo, en adición al hecho de que, pues, está hablando aquí de bendición espiritual, pero cualquier otra bendición proviene de Dios. Además de la espiritual, cualquier otra bendición. Y nos dice entonces que esas bendiciones fueron otorgadas en lugares celestiales, posiblemente el lugar de donde procede la bendición, desde el trono de Dios, pero lo que es importante es que es en Cristo, lo que quiere decir que esas bendiciones solo pertenecen a los que están en Cristo, solo pertenecen a los creyentes, right? Solo pertenecen a los que han sido adoptados por Dios, hijos de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 4. Continúa lo que nos dice en el versículo 3. Right? Y en el versículo 3 nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El punto es que Dios nos escoge para sí mismo. Dios nos escoge para Él mismo. Dios nos escoge para alabanza de su propia gloria, ¿verdad? Lo hace desde antes de la fundación. Soraya, esa parte que es importante. Lo hace desde antes de la fundación del mundo, ¿right? Si Dios me escogió, preste atención que es importante, ¿ok? This is a good thing to considerar. Porque dice que me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Si yo soy creyente, Dios me escogió antes de crear los cielos, antes de crear las estrellas, antes de crear el universo, antes de crear todas las cosas. Dios me escogió a mí. Eso es lo que dice. ¿Right? Entonces, si Dios me escogió a mí desde ese tiempo, ¿verdad? Eternidad pasada,
La implicación para mí en este momento y a través de los años, lo que me ha provocado tanto gozo y tanta alegría, es el hecho de que Dios escoge las personas independientes de toda influencia humana. Si es antes de la fundación del tiempo, no existía nadie. Yo no existía nadie. O sea, es independiente de cualquier influencia humana, aparte de cualquier mérito humano. Importante entender eso. Y otra vez para nosotros que traemos con nosotros la mentalidad de que nosotros tenemos que hacer esto o aquello otro para agradar a Dios. Y si yo dejo de hacer esto o aquello otro, pues ¿sabes qué pasa? Dios va a estar ¿qué? Enojado conmigo. Y para que entonces yo pueda estar chévere con Dios, pues tengo que empezar a hacer nuevamente esto o aquello. Y lo que la doctrina de elección me dice es que eso no, lo que yo haga o deje de hacer no tiene que hacer, no interviene en ninguna forma en el hecho de que Dios me haya elegido a mí para ser recipiente de su regalo, el don de la salvación. No solamente para yo recibir el don de la salvación, simplemente para remover cualquier duda que alguno pueda tener, sino que pues, Dios me escogió independientemente de méritos humanos, de influencia humana, lo que sea, para recibir el don de la salvación. Y al recibir ese don de la salvación, pues yo tengo la permanencia de ese don, porque lo que Dios me concede es vida eterna. Right? Dice la Escritura que lo que Dios, que el Padre me dio, nadie los puede remover de mi mano. Right? Así que es por gracia todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito y el resultado de la elección divina, ¿verdad? De los que son salvos, que seamos santos y sin mancha delante de este Dios que también es santo, santo, santo. Versículo 5. Por su amor, ese es el motivo de la elección divina. Dios nos eligió porque Dios nos ama a nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando nosotros éramos pecadores, que éramos enemigos de Él y nos reíamos en su cara y le decíamos, you're a joke, tú eres una historia, tú eres un mito, tú eres un mito, es a good word, ¿verdad? Muchas personas piensan de esa forma. Dios en su amor, pues, es lo que motiva la elección que Dios tiene de nosotros. Dice, en su amor, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios otorga su naturaleza espiritual de forma milagrosa a quienes Él ha elegido y que han confiado en Él. Esa frase, adoptados, palabra de Dios el dicho, no deja de traer gozo y alegría y ánimo a mi vida. Pasamos varias semanas considerando la doctrina de la adopción. Yo no sé usted, pero a mí personalmente, entre todas las cosas que hemos discutido, esa es una de las cosas que más fortaleza, que más ánimo, que más me energize me. No sé cómo se dice en español. Energize me, ¿verdad? Para seguir para adelante en la vida cristiana. ¿Ok? Según el puro afecto de su voluntad, conforme a lo determinado de su amorosa voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, es el propósito primario de la elección y de la salvación, que es que Dios sea glorificado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ahí está hablando de la gracia, la cual es la gracia de Dios, la gracia divina, el amor, favor inmerecido, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, que es su gracia divina lo que hace posible que usted y yo como creyentes seamos aceptados por Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es la gracia de Dios lo que permite, lo que facilita que la justicia de Cristo perfecta nos sea imputada a nosotros por medio de la fe. Versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre. En otras palabras, que el pago a Dios del rescate requerido para dejar en libertad a una persona esclavizada, que era usted y yo, estábamos esclavizados del pecado. Ese pago fue la sangre preciosa de Jesucristo. Tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Importante, escriba esto por algún lugar. La redención trae la gracia ilimitada de Dios y el perdón de pecados.
la redención trae a mi vida la gracia ilimitada de Dios y el perdón de pecado. Nos dice entonces que en Cristo tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados por la riqueza de su gloria, que Dios, versículo 8, hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. La redención produce inteligencia divina, right? Producen inteligencia y producen sabiduría en la vida del creyente. Versículo 9. Él, Cristo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el designio secreto de la voluntad de Dios, ese es el misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. Y ese propósito lo empezamos a ver aquí en el versículo 10. Ese es el designio de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Como dije ahorita, está hablando del futuro, al final de los tiempos, ¿verdad? Así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Versículo 11. En él, Cristo, asimismo, tuvimos herencia. Cada uno de nosotros tenemos una herencia divina, ¿verdad? Y la fuente de esa herencia es Cristo Jesús. Asimismo tuvimos herencia divina, habiendo sido predestinados, otra vez, antes de la formación del universo, en su soberanía, Dios determinó que cada pecador elegido, porque nosotros si somos salvos, somos pecadores elegidos, right? Otra vez, suena incómodo. I don't have to, it is true, aun cuando yo lo digo, o sea, pecador elegido. Hey, that doesn't sound right. Eso es lo que hace el evangelio de la gracia de Dios, pues lo que es. Entonces no tiene sentido humanamente para nosotros, porque es divino, porque es de Dios, porque esa es la metodología de Dios, porque ese es el amor de Dios expresado. Alabado sea el nombre de Cristo. Otra vez, antes de la formación del universo, en su soberanía, Dios determinó que cada pecador elegido, sin importar cuán sinvergüenza haya sido, cuán malvado haya sido, cuán cero a la izquierda haya sido. Esa es una frase que describe una persona inútil. Right? Now, cuando decimos cero a la izquierda, yo no sé cómo ustedes sientan, pero yo era cero a la izquierda, con un montón de capacidades, con un montón de talentos, pero no componía nada. Right? Mi cuñada Betty, para molestarme, le decía a Rosa, este no compone nada. Este es un cero a la izquierda que no compone nada. Right? ¿Sabe? Marcel de vez en cuando va a molestarme, me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que te decía Betty? Anyway, el punto es ese, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? En su soberanía determinó que cada pecador elegido, sin importar cuán malvado, inútil y merecedor de la muerte, fuera hecho justo al confiar en Cristo. Eso se trata cuando dice, habiendo sido predestinado. Right? Dios determinó cuál iba a ser el destino de esas personas que él iba a elegir, conforme al propósito, plan del que hace todas las cosas, que es Dios según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En otras palabras, Dios quiso, Pablo hablándole a los creyentes de Éfeso, que va dirigida originalmente la carta, ¿verdad? Dios quiso que fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su gloria. Y la gloria de Dios, el que Dios sea glorificado, sabemos todos que la Escritura nos enseña que todo lo que hagamos, sea lo que sea, por más mínimo que sea, cualquier cosa que sea, si usted es creyente, debe hacerlo para la gloria de Dios. ¿Right? No, ese detalle, ahí podíamos detenernos y estar el resto de la noche hasta la semana, el miércoles que viene nuevamente, porque si hay una cosa, un mandamiento que nosotros ni siquiera me entra por aquí. Y si me entra por aquí, me sale por allá, ni siquiera me entra por aquí, de acuerdo a la forma que nosotros vivimos. Muy pocas veces, quizás si estoy enfermo de gravedad, quizás si tengo un hijo enfermo de gravedad, quizás me pregunto, ¿esto que estoy haciendo es para la gloria de Dios? Podría ser. Que es como una manipulación, querer manipular a Dios. ¿Right? Pero así es que somos, familia. Por eso es que el hecho de que Dios haya querido poner sus ojos y haya querido elegirme, ¿verdad? ¿Sabes? Porque Dios sabía la basura que yo era antes de Cristo.
Y sabía lo rebelde que voy a ser después de Cristo también. Amén. All right. Y a pesar de eso, me ama. Right. All right. No quiero extenderme más de lo que debo, ¿verdad? Así que, versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oído y creído. El evangelio de Cristo, que es revelado por Dios, precisa ser oído y precisa ser creído para traer salvación. Anoche estábamos visitando una familia, Pastor Marcel y yo, y estuvimos hablando muchas preguntas acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca del evangelio, todas las cuestiones, y pues hablamos, ¿verdad? ¿Sabe? Pero nos aseguramos, ¿verdad? Que pues no invertimos mucho tiempo contando testimonios de lo que Dios hizo en mí, de dónde me sacó, sino que intencionalmente nos enfocamos en lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura. Las preguntas que tú dices en cuanto a la salvación, esto es lo que dice. Ahora está en ti, está en mí, responder correctamente a eso. All right? Okay. Así que otra vez nos dice, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado, subraya esto, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Nos dice la Escritura que en el momento que uno nace de nuevo, que uno es salvo, ¿verdad? Que uno pasa de muerte espiritual a vida espiritual, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, entre otras cosas, no es solamente por eso, pero entre otras cosas para asegurar y preservar la salvación, asegurarme cuando yo dude que soy salvo, right? ¿Sabe? Que yo le pertenezco al Señor. Y entonces el versículo 14 nos habla un poquito más específico de este Espíritu Santo, ¿verdad? Nos lo identifica como las arras. Right. Eso mismo, sí, las arras, right, de nuestra herencia. No, la palabra simplemente lo que quiere decir es un depósito, quiere decir una garantía, right? Quiere decir un pago inicial, down payment, right, de nuestra herencia, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La Escritura enseña que Dios proporciona, mejor dicho, el Espíritu Santo como, en cierta forma, como un juramento, como si Dios estuviese jurando, que no es necesariamente así, pero es como si fuera un juramento de la herencia futura del creyente en gloria, lo que me espera, ¿sabe? Esto es un anticipo de lo que seguramente va a venir. Gloria al nombre del Señor. All right, now, notas suyas. Ay, qué chévere. Bendiciones, o mejor dicho, bendiciones espirituales, bajo el subtítulo de bendecidos con toda bendición espiritual, versículo número 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En nuestra unión con Cristo, Dios nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las muchas bendiciones espirituales que Cristo, al descender y encarnarse en la persona de nuestro Salvador, nos trajo del cielo. ¿Okay? Así tenemos unas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La primera de ellas, que es de la cual se desprenden las otras bendiciones, es la elección incondicional. Escriba incondicional también. Elección incondicional. Añádele. Ay, tiene ya todas las demás. Anyway, right. Okay. No hay problema. A la elección incondicional. Right. Okay. Versículo 4 nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, y el hecho que Dios nos escoge, lo que sugiere es que es la fuente de, el hecho de que Él nos escoge es la fuente, como que es lo que estoy tratando de comunicar, que es fuente de otras bendiciones. Okay? Now, esta verdad, mejor dicho, es sumamente importante. La elección es lo que nos da la capacidad para escoger lo que nosotros no podíamos hacer previamente antes de ser regenerados. Vuelvo a repetir lo acabo de decir. La elección, el hecho de que somos electos, elegidos, predestinados, escogidos por Dios, ¿verdad?
Y cuando eso se realiza, es lo que nos da la capacidad para poder escoger algo que nosotros no poseíamos previamente antes de ser regenerados. En otras palabras, bíblicamente hablando, antes de ser regenerados, nosotros no teníamos la capacidad de poder escoger a Dios. ¿Entendió eso? El hecho de que yo fui electo con esa elección, llamado a salvación que Dios me dio, es lo que me da la capacidad a mí para poder escoger a Dios, ¿right? Y lo que garantiza que estamos siendo separados para santificación. Así que la elección también proclama que la salvación viene del Señor. Esa verdad es fundamental. Jonás, escriba esto por algún lugar. Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. Y luego dice que la salvación viene de Jehová. Así que una bendición espiritual que nosotros tenemos en Cristo, la primera de ellas es la elección incondicional. Segundo, la adopción. Versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, subraye eso, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción, de la cual hablamos muchísimo hace varias semanas, implica que el resultado inevitable de la elección es que nos convertimos en hijos o hijas de Dios con los privilegios que gloriosamente eso trae consigo. Cuando usted y yo somos redimidos, cuando ya somos salvos, somos regenerados, como dijimos, esto lo dijimos muchas veces, las veces que estuvimos hablando de la adopción, ¿verdad? Somos justificados y la imagen que tenemos, ¿verdad? Que tuvimos para considerar es la imagen de un juez que está en un estrado, ¿verdad? Está allá dictando sentencia y pues determinó, luego de evaluar las circunstancias, de que esta persona pues eres justificado en base a tu fe en el Señor Jesucristo, eres justificado, ¿verdad? La justicia de Cristo te es imputada a ti, ¿right? Okay. Pero entonces, cuando se trata de la adopción, ¿verdad? Y el juez se queda allá arriba, ¿verdad? Y te dice, pues, váyase para su casa y pórtese bien. Pero cuando se trata de la adopción, pues el juez no se limita a eso, ¿verdad? El juez te dice, ahora la justicia de Cristo te ha sido imputada a ti y pues en base a Cristo pues eres aceptado. Pero entonces, como dijimos las otras veces, el juez se baja del estrado y va donde ti y te echa el brazo y te dice, vente conmigo porque yo quiero que tú vivas en mi casa. La adopción, eso es lo que comunica, ¿verdad? Es una verdad gloriosa, ¿verdad? ¿Sabes? Porque that's what happened to me, ¿verdad? Por lo menos yo puedo ver que eso yo lo puedo, yo no me inventé eso, ¿verdad? Eso yo lo escuché de alguien hace mucho tiempo y déjame escribirlo, porque así es como fue para mí, ¿verdad? ¿Sabes? Llegó un momento en que yo pude sentir, ¿verdad? O sea, yo pude finalmente ver a Dios como mi Padre celestial, ¿right? Y pues entender que Él me había aceptado y me había llevado a ser parte de su familia. ¿Okay? Now, podemos añadir que ante la gloriosa realidad de la adopción, podemos afirmar, entre otras cosas, que somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y tenemos el privilegio de traer, esto es importante, toda cosa delante de Dios en oración, seguros de que Dios nos escuchará, como todo Padre amoroso lo hace, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto. Romanos capítulo 8, versículo 17, escriba por algún lado. Y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Por ser sus hijos de Dios, tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Esa herencia la compartimos con Cristo, si es verdad que con Él sufrimos. Y si con Él sufrimos, también vamos a experimentar su gloria. Y como ya tiene el número, esa otra allí, pues vamos a ver la redención, ¿ok? Esa otra bendición. Versículo 7 nos dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Okay? Redención implica que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y nuestra fe en lo que Cristo hizo. Right?
La verdad es que nos dimos cuenta o no, yo creo que es imposible no darnos cuenta, ¿verdad? ¿Sabe? Pero antes de Cristo, o sea, no nos damos cuenta, antes de Cristo no nos damos cuenta que estábamos cautivos. O sea, lo que quise decir es que yo no sé si usted se da cuenta ahora que usted está en Cristo, pero si usted está en Cristo tiene que darse cuenta que usted estuvo cautivo anteriormente. Amén. Antes de Cristo estábamos cautivos y ya no teníamos libertad para poder servir a Dios, ¿verdad? Y la verdad del caso es que usted y yo ni siquiera deseábamos antes de Cristo servir a Dios. Y ahora, por medio del sacrificio de Cristo, somos libres para servir a Dios. 1 Corintios 7:22 dice, pues el que era esclavo cuando fue llamado a creer en el Señor, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era un hombre libre para hacer cuanta poca vergüenza había, ahora que es llamado por el Señor, ahora es esclavo de Cristo, siervo de Cristo, duelos del Señor Jesucristo. Ahora, pues vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque según tengo aquí en estos 3 relojes que tengo, ya es hora de concluir. ¿Ok? God is good? All the time. All right. Pues vamos a orar un momentito. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por el privilegio que tenemos de tenerte como nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque pues sabemos que tu palabra no regresa vacía y vuelvo a suplicarte, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos, Señor, comprender, Señor, con la claridad que nosotros podamos tener acceso, Padre Santo, la mayor claridad que podamos generar, Señor, que podamos entender la profundidad de estas verdades bíblicas, Señor, y las implicaciones que eso tiene para nosotros. Gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros, Señor. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre. Ahora te rogamos que nos acompañes de regreso, mejor dicho, te rogamos, Padre, que nos ayudes a percatarnos del hecho de que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Y que pues seamos agradecidos y que deseemos reconocerte en todo momento en nuestros caminos, porque tu promesa es de que si eso hacemos, tú vas a enderecer nuestras veredas y tú vas a coronar nuestros esfuerzos con éxito, Padre. Gracias, Cristo amado. Te amamos, tú sabes que te amamos, pero queremos amarte más y queremos amarte mejor. En el nombre de Jesús, amén. All right, que Dios los bendiga.